saludarlo. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar el capítulo de las enfermedades infecciosas y para ello van a tener que rememorar un poco algo de sus conocimientos de microbiología, porque mucho de lo que vamos a hablar ahora va a estar relacionado con esos conocimientos básicos de la microbiología, ¿no? Nosotros vamos a enfocar más bien desde el punto de vista clínico, ya las manifestaciones clínicas de las diferentes enfermedades. Bueno, hoy vamos a comenzar con las picaduras de animales venenosos que hay acá en el Paraguay. ¿Verdad? Y existen muchísimos animales ponzoñosos, venenosos, por el hecho de tener una toxina, que van a producir efectos deleterios nocivos, inclusive la muerte en un ser humano si es que no se actúa rápido, precozmente, no se le da la antitoxina. Dentro del reino animal, que es millones de lo que hay, vamos nosotros a hacer solamente memoria de los que son dañinos para el ser humano y que por ende son de interés médico. Y aquí que vamos a clasificar a estos animales, ¿verdad? Venenosos, algunos otros no son venenosos, pero son vectores de enfermedades infecciosas. Vectores son los que transmiten y por su picadura, por ejemplo, los mosquitos, al dengue, ¿verdad? Y otros son reservorios, como por ejemplo el virus de la rabia en el perro. En el 95% de los casos de los casos humanos de rabia son por agresión de un perro, pero puede ser cualquier otro animal que ocasione una mordedura y que tenga rabia. Una forma práctica que vamos a clasificar entonces es en los miriápodos, ¿verdad? Los arácnidos y los insectos. Bueno, entre los miriápodos vamos a dividir otra vez dos ejemplares que tenemos acá y que pueden ser uno, el famoso ambu-A, o que también se le llama milpies, porque son animalitos pequeñitos, cilíndricos, que tienen a lo largo de su cuerpo muchísimos pares de patas. No es que tengan 1000 pares de patas, pero tienen muchos, ¿verdad? Pero la gente nomás le da el llamar mil pies. El nombre científico es largo en latín y es difícil recordar a veces, entonces no vamos a hablar de ello. Vamos a decir solamente el milpie o en guaraní ambu-A. Es ese bichito que camina a veces en las casas, que sale sobre todo a horas de la noche y para buscar alimento o agua, y que es color marrón oscuro y que camina, ¿verdad? Por sus patas pequeñitas que tiene, y generalmente son los niños las víctimas de la agresión de estos animales. Bueno, agresión no, porque no son nada agresivos, muy buenos a tal punto que cuando uno los toca se enrollan todos y tienen en la cabeza un par de glándulas que emiten un gas. Gas este que es irritante, cáustico para las mucosas, ya sea de los labios o de la conjuntiva ocular. Y es justamente estos niños pequeños a veces que están gateando por la casa, por ahí, encuentran algo que se mueve, le llama la atención como si fuera un juguetito y le tocan al animalito, le quieren agarrar y ellos se defienden enrollándose. Y estos niños pequeños de 9 meses, un añito, etcétera, un poquito más tal vez, son tan inocentes, pues estos niños lo primero que hacen es quieren llevar la boca.
Y al llevar a la boca, entonces, como le atajan y le comprimen un poquito, entonces ellos emiten ese gas que le irrita a la mucosa labial y le da una sensación urente, caliente, como quemazón, ¿verdad? Y también produce un poco por eso de dolor y un poco de tumefacción. Y lo mismo en la conjuntiva ocular, produce una sensación dolorosa, urente con pequeña tumefacción y más que eso, nada. Solamente eso, no son productores de toxinas, sino que emiten un gas. El tratamiento es totalmente sintomático. Bueno, nosotros tratamiento luego no vamos a insistir con ustedes porque eso más bien van a en clínica médica. Pero no obstante, le voy a decir algo para que puedan manejarse porque a veces ocurren accidentes domésticos y por ahí ustedes pueden ser requeridos, se les llama al vecino, lo que sea, para ver y al bebé que se agarró un milpie y está con un edema, con una tumefacción a nivel de la mucosa labial o conjuntival, etcétera. Entonces, ese tratamiento es poner hielo local. El hielo puede ayudar, uno, porque es anestésico por el frío, y otro, porque produce una vasoconstricción. Entonces, no se va a absorber nada. Entonces, es por irritación local. Ahora, dentro de este grupo de miriápodos está el otro animalito, igual casi a este alargadito, cilíndrico, pero de un color ceniza, ¿verdad? Y que en la cabeza sí tiene un par de glándulas que ya producen una toxina, o sea, unas glándulas venenosas, con un aguijón, como agujas, y puesta en forma horizontal, como una tenaza para que te agarre y te pique y te inocule el veneno que tiene, la toxina que tiene. Este germen sí ya, este animalito sí ya puede producir inclusive en individuos alérgicos, hasta inclusive un shock anafiláctico y la muerte finalmente, si es que nos actúa rápido, ¿no? Pero lo que primero produce es un dolor importante en el lugar de la picadura, donde hay una pequeña tumefacción, tal vez 2 puntitos rojos que son los que indican donde clavó su aguijón, ¿verdad? Y un dolor importante que hay que calmar ese dolor. En la casa lo que se encuentra rápido, hielo localmente, que ya les repito, por la anestesia que es el frío y además una vasoconstricción impidiendo así que se absorba ese veneno, viendo que se absorba, ¿no? Pero en aquellos individuos que son alérgicos, ¿verdad? Puede llevarle inclusive a un shock anafiláctico. Y eso puede llevar a una muerte por un colapso, baja la presión, sudoración fría, ¿verdad? A pulso filiforme apenas perceptible, ¿verdad? Arritmia y puede terminar con un paro cardiorrespiratorio y mortal, ahí nomás, en cuestión de minutos, si es que no se actúa rápido. Pero esas son personas ya muy alérgicas, ya que son agredidas por estos animalitos. En ese caso sí ya hay que actuar de otra manera, ¿no? Ya hay que hacer en primer lugar, más que nada, adrenalina. Adrenalina que hay que hacer según la situación del enfermo. Primero puede ser subcutánea, si hace falta ya intramuscular, inclusive intravenosa, y además si está el paciente ya boqueando, muriendo, hasta, ¿por qué no?, intracardíaca, ¿verdad? Luego de la adrenalina, sí, hidrocortisona, altas dosis, 1000 miligramos, por ejemplo, ¿no? Endovenoso, ¿verdad? Y recién en tercer lugar poner los antihistamínicos y calmar el dolor con un anestésico local, ¿verdad? Eso de entrada primero también hay que hacerlo. Como que estos a picadura y estos animalitos pueden ahí inocularte un Clostridium tetani, te dan un tétano o se puede infectar el lugar de la picadura, siempre también se acompaña con una vacuna antitetánica de refuerzo, ¿verdad? Y a veces hasta inclusive si va para control después de 24 horas, ustedes le citan para ver cómo está, etcétera. Y si ven ustedes que está tumefacto y se quiere infectar, entonces se le puede agregar antibióticos. Pero en fin, eso ya les repito, van a ver más en terapéutica, en farmacología y en clínica médica. El otro grupo de animales, ¿verdad?,
que vamos a citar dentro del reino animal, no, nosotros nos estamos refiriendo a los artrópodos. Artrópodos viene de la palabra art, A-R-T, de articulación, y podos, pies, o sea que tienen sus miembros de locomoción como articulados, como si fuesen articulaciones. Bueno, y en ese grupo está el oviápodo y luego el de los aracnoideos. Y en los aracnoideos tenemos tres importantes subdivisiones otra vez que distinguir. Siempre le estoy repitiendo desde el punto de vista médico, lo que nos interesa. Hay muchísimos otros ejemplares, pero lo que nos interesa y que tenemos acá en Paraguay van a ser estos: los ácaros, los alacranes o escorpiones y las arañas. Entre los ácaros vamos a tener nosotros sobre todo la garrapata, ¿verdad? Que pueden ser transmisoras por su picadura de una enfermedad llamada de Lyme, que es por un germen, ¿verdad? Una borrelia, y que se ha visto una vez en una ciudad americana, en una pequeña comunidad de niños llamada Lyme. Esa ciudad, Lyme, se escribe L-Y-M-E, Lyme se pronuncia. Y se vio ahí esta enfermedad que da un eritema crónico marginado. Eritema porque en la zona de la picadura de esta garrapata se forma un color rojo. Crónico porque dura varios días ese color rojo rubicundo ahí. Y marginado porque se va extendiendo, va creciendo, va marginándose. Por eso es ECM, se abrevia en mayúscula E-C-I-M, eritema crónico marginado. Esa es la enfermedad de Lyme. Y que se trata también con un antibiótico. El otro cuadro que puede dar la garrapata, la picadura de la garrapata, es un cuadro neurológico muy similar a la poliomielitis, es decir, con parálisis, flácida, refléxica, asimétricas, ¿verdad? Pero prácticamente no hemos visto eso acá nosotros en Paraguay, pero se cita, van a encontrar ustedes en sus libros eso, ¿no? Y también lo mismo diríamos la enfermedad de Lyme, prácticamente no hemos visto, pero hay que conocerla porque eso es lo que puede producir la picadura de estas garrapatas. Esos son entonces los cuadros dados por la garrapata. Luego tenemos dentro del grupo de ácaros al Sarcoptes scabei, el nombre científico, viene a ser la escabiosis, la sarna, como se dice, ¿no? Es decir, la hembra fecundada penetra bajo la piel y va recorriendo bajo la piel poniendo huevos, ¿verdad? Y la característica es que muy pruriginosa, ¿verdad? Sobre todo en horas de la noche. Al acostarse con el calor de la cama, ellas migran y ahí es que produce un intenso prurito, donde sobre todo interdigital, en los pliegues de la muñeca, del codo, en la axila, en la ingle, ahí es donde más se nota y el enfermo se rasca con cualquier objeto, con cualquier tenedor o cuchillo que encuentra, porque no encuentra una calma a esa picazón intensa, ese prurito intenso que le produce esta hembra fecundada que está, ¿verdad?, moviéndose ahí bajo la piel. Ahora, estas garrapatas, esta escabiosis, ¿verdad?, esta es muy contagiosa y fácilmente cuando hay un caso en la sala, en un hospital, prácticamente todos los enfermos, toda la enfermedad y los médicos y toda la limpiadora y todo se contagian. Entonces le da una comezón muy importante en esa zona y muy llamativamente más sobre todo en horas de la noche, hasta el punto que se escorian, escoriaciones, se rasguñan y por ahí pueden infectar con esas escoriaciones y por ahí forman una celulitis y, ¿por qué no?, hasta una septicemia si entra un estafilococo que por ahí. Estas escabiosis hay la llamada primaria, que es la que cuando uno tiene por primera vez la agresión de la hembra fecundada, tarda unos varios días en aparecer los síntomas del prurito. Pero cuando es por segunda vez, ya rápido, al día siguiente, nomás ya de haber sido agredida, ¿verdad?, la forma secundaria llamamos en este caso, en ese caso ya la manifestación clínica aparece en cuestión de 24 horas, más o menos, ¿no?
Y el tratamiento, hay benzoato de bencilo, ¿verdad? Una loción que se pone y varias veces al día, por lo menos 2 o 3 veces, y con eso le mata a la hembra esa fecundada, ¿verdad? Y esa es la solución para curar a esta escariosis o sarna, ¿verdad? Que es muy contagiosa. Existe una variedad de esta llamada sarna de Noruega, que es una forma sistémica, o sea que toda la piel, cara, cuello, tronco, extremidades está tomado. Y eso se da más sobre todo en aquellos enfermos desnutridos, alcohólicos, con mala higiene. En ese tipo de pacientes es que se nota más esta llamada sarna de Noruega, ¿verdad? Bueno, luego tenemos al grupo de los escorpiones o alacranes. Y acá en Paraguay hay 2 variedades, el Titus veiense y el Botrytis vittatus, ¿verdad? Uno en la región occidental, en el Chaco, un poco más grande, de color ceniza, y que en la cola lleva una glándula ponzoñosa con un aguijón es como una aguja con la cual ellos doblan su cola y con eso te clavan, ¿verdad? Estos alacranes o escorpiones en la región oriental son más pequeños y de color rosado, un rosado pálido. La picadura de estos, igual que lo que decíamos del 100 pies hace un rato, son muy dolorosas. Cuando te pica en un miembro superior, por ejemplo, en un dedo de la mano, duele hasta el hombro prácticamente, un dolor intenso, ¿verdad? Por la toxina, porque ya su veneno es con toxina. Ahora bien, estos animalitos, me refiero a los alacranes como al 100 pies, ¿verdad? Que son muy dolorosas su picadura. Generalmente todos son inofensivos, solamente si uno se va y lo toca o los pisa, ahí ellos te agreden. No es que ellos te vienen y te atacan, no, no, no. Ellos están más bien al abrigo de la luz, escondiditos en lugares oscuros, húmedos, y a la noche es lo que salen para buscar algún alimento, el resto de algún pedazo de alimento que quedó por ahí, o encontrar un poco de agua por ahí, etcétera, etcétera. O para buscar alguna cucaracha o algo la cual puedan alimentarse, porque se alimentan del jugo nutricio, del jugo nutricio de esos animales, ¿verdad? O de un insecto o lo que sea. Inclusive a veces, ¿por qué no de ranita o pequeñas ratitas que por ahí pueden encontrar y como diríamos vulgarmente, le chupan la sangre para alimentarse, ¿no? Ese es el mecanismo entonces de la agresión de estos escorpiones o alacranes. Igual que lo que decíamos el 100 pies, un dolor intenso y que en la casa lo que hay que poner es hielo porque le actúa como anestésico y como un vasoconstrictor para que no se absorba tanto el veneno. Por otro lado, en aquellos individuos que son muy alérgicos, puede dar, ¿por qué no?, un shock anafiláctico, una anafilaxia, ¿verdad? Es decir, estos venenos o toxinas desencadenan una reacción tipo 1 de la clasificación de reacciones alérgicas, ¿no? Y producen sudoración fría, pulso filiforme apenas perceptible, ¿no? Hipotensión arterial, arritmias, a veces taquicardizantes, etc. Y finalmente puede llevar a un paro cardiorrespiratorio y dar una muerte, ¿ya? En cuestión de pocos minutos si es que no se actúa rápido. Es así como debe ser llevado a un centro asistencial al paciente, en donde lo primero que hay que hacer, y ese médico ve que el enfermo se encuentra en un estado grave, ¿verdad? Con todas esas características que decíamos, sudoración fría, pálido, hipotenso, con pulso filiforme, arritmia, etcétera, que se está prácticamente muriendo e inclusive a veces boqueando, ya llega al hospital.
se está muriendo, hay que tomar prácticamente medidas heroicas y lo primero que hay que hacer, yo repito, igual que en el 100 pies, en estos alacranes ponerle, cuando pican estos alacranes ponerle adrenalina y luego recién hidrocortisona a altas dosis y para finalmente antihistamínicos, ¿verdad? Y un analgésico por vía endovenosa para que actúe rápido. Cubrir también con antibióticos porque a veces su picadura puede meter algún estafilococo o un estreptococo que está ahí en la piel, porque ellos también pueden tener su aguijón ahí todo contaminado porque se arrastran por el suelo, ¿verdad? Y entonces pueden meter un germen que puede producir una celulitis o hasta una septicemia, ¿verdad? Que puede ser muy grave. Por eso hay que a veces darle inclusive antibióticos. Luego de los escorpiones tenemos a las arañas. Estas arañas, acá en Paraguay tenemos sobre todo 4 especies. La Phoenicea o Ñandúpa coa, como se le llama, porque generalmente están en los cachos de banana y en el campo los campesinos llevan a la casa a guardar cuando ya está creciendo y está por madurarse, porque si no le va a comer todos los pajaritos, vienen y le comen todas sus bananas y entonces ellos llevan a la casa el cacho de banana y de entre los cachos ahí está una arañita chiquitita, ¿verdad? Medio amarillenta, marrón amarillenta, así más o menos varía el color, y da un fuerte dolor en el lugar de la picadura. Eso es lo que da, lo más importante. Esto, por supuesto, en aquellos alérgicos también ya les dije, puede dar un shock anafiláctico. Y lo que hay que hacer es en la casa hielo rápido y llevar a un centro de asistencia donde le van a hacer calmar el dolor, sobre todo inyectándole silocaína, un anestésico local, ahí en pequeña cantidad, nomás 1 centímetro cúbico alrededor de donde le picó, ¿verdad? Esta araña. Y si las papas queman, si está feo la situación, hacen también adrenalina, hidrocortisona, etc. Pero generalmente con el analgésico ya andan bien. Un analgésico anestésico local primero y después le hace también un analgésico porque esa anestesia local va a pasar su efecto a las 4 horas, 6 horas y ahí puede volver a doler. Entonces hay que hacerle también ya un analgésico para que siga continuando en su casa por boca nomás ya a tomar, ¿verdad? Para evitar el dolor. Eso entonces es lo que da el ñandú pacoa o Phoenicea feria. Ñandú, araña pacoa, que está en la banana, el nombre guaranítico con el cual se los conoce por el ambiente rural. Por eso hay que cuidar cuando estos campesinos van y cortan, que usen un guante, se pongan para que no le pique por ahí. Porque son pequeñas y no se las observa casi. Luego está otro grupo de arañas llamada la Lycosa eritrognata, la Lycosa, no vamos a decir nosotros, ¿no? Porque eritrognata ya es más largo y ya no van a reconocer nombres ya muy largos. El licosismo es la enfermedad que producen. Estas son las arañitas negritas que aparecen a veces en los jardines, entre el pasto, sobre todo en la época de verano, cuando se riega, a veces ahí el pasto, el jardín, salen ahí a refrescarse y a tomar un poco del agua, ¿no? Y si uno está regando ahí con los pies descalzos, con una zapatilla así muy descubierta, entonces le pueden agredir. ¿Y qué produce? Aparte de un pequeño dolor, producen necrosis de la piel en donde picó. Y esta necrosis luego se cae la costra ahí de la parte necrosada muerta y queda como una úlcera abierta, que es como una herida que por ende amerita dar suero antitetánico, vacuna antitetánica y antibiótico. El otro grupo de araña que vamos a citar es el Loxoceles. La enfermedad que produce se llama loxocelismo. Esta es la más seria, la más grave. ¿Por qué? Porque aparte de que produce dolor local, puede producir hemólisis, vale decir, ruptura, muerte de los glóbulos rojos. Y ahí, al producirse la hemólisis, la hemoglobina se escinde en hemoglobina.
Y el heme puede ir a eliminarse por la orina y dar una hemoglobinuria que puede llevar inclusive a una insuficiencia renal aguda en algunos casos. Por eso que es mucho más seria ya aquí la picadura de esta Loxoceles. El tratamiento es igual como les dije. Y por último tenemos el otro grupo de araña venenosa que tal vez sea el que más causa accidentes por picadura de araña en Paraguay. El accidente por una picadura de araña se da en llamar araneísmo. Y a la araña que cité recién, que le dije es la más frecuente su picadura acá en Paraguay, es la Latrodectus mactans. Más conocido, y vamos a hablar así en términos más sencillos nomás, como viuda negra. ¿Por qué? Porque es una arañita negra, pequeñita, que al darle la vuelta en el abdomen, que es el que está por la parte donde camina en el suelo, en el piso, ¿no? Vamos a encontrar que tiene una mancha color rojita, pero el resto del cuerpo todo es negro. Y por eso se llama negra y viuda, porque después de la cópula del macho con la hembra, el macho pierde parte de su cuerpo en esa cópula y por eso termina falleciendo después, horas después de la cópula. Por eso se le llama viuda negra. Esta sí tiene 3 características muy importantes. Primero, puede dar una hipertensión arterial. Hipertensión que por supuesto puede dar cefalea, vómito y todo. Puede dar una sudoración profusa, que puede llevar a una cierta deshidratación, ¿verdad? Y por último, el efecto de la toxina, o sea, del veneno de esta Latrodectus, es que puede dar unas contracturas musculares generalizadas de los músculos estriados, no los músculos lisos, no el corazón, sino con una contractura del corazón y paro ahí cardíaco, ¿no? Solamente los músculos estriados, a tal punto que por esa contractura simula a veces un cuadro de tétanos, ¿verdad? Entonces, esas 3 características, la contractura generalizada, la sudoración profusa y la hipertensión. Estos 3 elementos hacen que nos obliguemos a internarlos para tratar de su hipertensión arterial, para tratar de su probable deshidratación, ¿verdad? Por la sudoración profusa y para darle un medio relajante por su contractura muscular. Y entonces se le da antihipertensivo, se le da un medio relajante y se le administra una hidratación por una venoclisis a través de la vena, se le pone suero, ¿verdad? Y con ello al día siguiente el enfermo ya está en condiciones de salir de alta, ¿verdad? Ese entonces es el latrodectismo producido por Latrodectus mactans o viuda negra. Todos estos animalitos que estamos citando que tienen toxina, o sea, veneno, llámese ciempiés, llámese alacranes o escorpiones, o arañas, Loxoceles o Latrodectus mactans, todas tienen un antiveneno, o sea, un suero antiarácnido, pero acá en el país no contamos, ¿verdad? Por eso que el tratamiento es más sintomático. Sí hay en los institutos, por ejemplo, Butantan del Brasil, ahí en la cercanía de San Pablo, donde ellos fabrican las antitoxinas de estas arañas, ¿verdad? Suero antiarácnido, entonces anti-Latrodectus, anti-Loxoceles, etcétera, pero la realidad que acá en el país no contamos con esos sueros, por eso que hay que hacer el tratamiento sintomático empírico, vamos a decir, ¿no? Bueno, hemos visto ya los ácaros, hemos visto los aracnoides y ahora vamos a los insectos. Este sí que es el número más numeroso de todos en el reino animal. Y de estos insectos vamos a citar algunos que no son venenosos, pero que son importantes desde el punto de vista médico porque son vectores de ciertas enfermedades
¿verdad? Que puede llevar a la muerte al enfermo con el transcurso de los años. Por ejemplo, la vinchuca, ¿verdad? Que es un insecto, está dentro de la familia de los insectos, ¿verdad? La vinchuca, que es la que con su picadura en las zonas descubiertas de la piel a la noche bajan las hembras a ser hematófagas, chupar sangre generalmente en la cara, que es la zona donde el individuo no se tapa y por ende es ahí donde más le pica. Pero puede darle en cualquier parte, en el antebrazo, en el muslo, en la pierna, el llamado chagoma de inoculación, ahora sería la puerta de entrada, ¿no? Que sería como una roncha. Su picadura da muy poco escozor, por eso que el individuo a la noche, ¿verdad? Eh, que siente la picadura y no se despierta y en sueño nomás se rasca así, ¿verdad? Y ahí o mató al animal y después la mañana siguiente se encuentra que su sábana o, ¿verdad? O su almohada, la funda de su almohada está con sangre, ¿verdad? Y creen que fue un mosquito y así nomás y pasó. Pero es aquí que después de unos cuantos días comienza a aparecer, como generalmente es en la cara, le dije, una lesión que implica ya que tomó el vaso linfático y vaya, luego puede llegar a la sangre a través de los vasos linfáticos, produce un edema bipalpebral de un solo lado, del lado que picó. ¿Verdad? Edema del párpado superior, edema del párpado inferior, hasta el punto que le ocluye prácticamente ese ojo y por ende ese individuo no va a poder ver. ¿Verdad? Y entonces ahí, luego de varios días, aparece el famoso signo de Romaña. Los brasileños le llaman signo de masa. Los argentinos. Romaña fue un argentino que acá vino una vez a dar una conferencia en el hospital de clínica antiguo, en la UNA, y nos contó el anécdota como él describió este signo. Fue un paraguayo que llevaba en una barcaza banana y naranja, ¿verdad? Hasta Buenos Aires, y cuando llegó a Buenos Aires se encontró con los pomos, los ojos y mi cara totalmente hematosa. Fue a consultar en un servicio público y justamente le atendió Romaña, y Romaña por ende describió ahí su primer, ese signo llamado por ende signo Romaña, hace más de 50 años esto, ¿verdad? De ahí viene entonces cómo fue en un paraguayo en quien se describió por primera vez ese signo de Romaña. Pero es aquí que este parásito, que es, ¿verdad?, un protozoario, el Trypanosoma cruzi, que es el que produce la enfermedad de Chagas, luego de tomar los vasos linfáticos va por la sangre, ¿verdad? Y está circulando por la sangre, pero tiene sobre todo predilección por el sistema nervioso central, dando meningoencefalitis, que pueden dar convulsiones, coma y muerte, inclusive sobre todo en los niños, o bien puede dar un cuadro de toque cardiológico, con arritmias que inclusive pueden ser graves, ¿verdad? Y el enfermo no le da mucha importancia, sobre todo si es varón, ¿verdad?, a ese signo de asimetría facial del signo Romaña y no viene a la consulta en esa primera etapa en la cual el germen está en circulación y etapa esta en la cual el tratamiento, si se hace rápidamente con el fármaco específico que se llama Besnidazol, ¿verdad?, un comprimido por un mes de edad, es en esa etapa en que se produce la parasitemia que está circulando en sangre, el trypanosoma, es donde puede tener efecto y matar a ese protozoario. Porque después de eso, pasado el mes o más, ya estos protozoarios, el Trypanosoma cruzi, se mete ya dentro de ciertos órganos. Y sobre todo tiene dos tropismos positivos. Uno por el cardíaco y otro por el tubo digestivo. Ahora bien, ustedes saben, han hablado en microbiología, que estos vectores llamados la vinchuca o Shishaguazú
o teratoma infestan es el nombre científico, vinchuca es el nombre en castellano, y Shishawasu, como se lo conoce en el campo, viven entre las pajas del techo o entre las endijas de su pared de adobe o de madera, escondido durante el día, y a la noche es que bajan a picar, ¿verdad? Por eso es que se dice que la enfermedad de Chagas es la enfermedad del rancho malo, en el sentido de que es un rancho hecho así en forma muy precaria, con techo de paja, con pared de adobe nomás, o de tacuara, o de madera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde anidan las vinchucas y a la noche salen a picar. No, es que con la picadura te transmiten. Lo que pasa es que cuando se sacian de chupar sangre, defecan. Y al defecar, ahí eliminan, por la defecación, eliminan los Trypanosoma crucis, ¿verdad? Y uno al hacer ese pequeño rascado, hace ese pequeño microtrauma, ayuda a que penetre a través de la piel el Trypanosoma crucis y ganar un vaso linfático y dar un ganglio preauricular acá, que junto al edema de los párpados superior e inferior es lo que se da a llamar, le repito, el signo de Romaña o fase chagásica, como dicen algunos. Bueno, decíamos que entró en una etapa latente. Esta primera etapa que les comenté es la llamada etapa aguda de la enfermedad, y dura unos meses, ¿verdad? Y es la mejor etapa para hacer el tratamiento específico para poder matar a este protozoario. Pero si pasa más meses, ya entra en una fase llamada latente, que puede durar años. Y después de varios años, si le picó en su juventud, a los 40, 50 años, cuando es jefe de familia, ya el individuo tiene ya una cardiopatía chagásica. Ataca al miocardio, sobre todo en la parte de los nódulos, de la auriculoventricular, etc. Y ahí es la forma por la cual produce las arritmias, diferentes tipos de arritmias que pueden llevarle a la muerte, inclusive al individuo, a veces hasta por fibrilación ventricular. Pero además de eso produce una cardiomegalia con una miocarditis. Es una miocarditis, una miocardiopatía chagásica. Y esta es una enfermedad que tenemos que conocerla bien porque nosotros tenemos acá en Paraguay y en toda Sudamérica, de la Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Centroamérica, hay esta enfermedad. Y es endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Que está constantemente presente en una cierta localidad, en una comarca limitada. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en Paraguay la zona de Cazapá, departamento del Guairá, Caguazú, San Pedro, Concepción y Chaco. Es como una franja que solemos llamar la franja endémica chagásica. Bueno, entonces estábamos diciendo que da la cardiopatía chagásica que puede llevar a la muerte, pero además puede tomar el tubo digestivo, decíamos que era otro lugar donde afecta. Ustedes saben que el tubo digestivo tiene 3 capas, ¿verdad? Una capa serosa externa, una capa media muscular y una capa interna, que es la mucosa y la mucosa. Bueno, y la capa muscular, que es la capa media, otra vez, hay 2 tipos de músculos, los circulares y los longitudinales. Y entre esos dos está un plexo nervioso llamado de Meissner y Auerbach. Y es allí donde se van y se localizan estos tripanosomas y destruyen ese plexo nervioso de Meissner y Auerbach. Y es justamente ese plexo de Meissner y Auerbach el que es el responsable del peristaltismo del tubo digestivo, sobre todo del intestino delgado, del estómago, del intestino grueso. Por ende, al ser destruido esta placa de Meissner, ahora no hay peristaltismo y ¿qué hace? Comienza, ¿verdad?, a dilatarse y es así como tenemos los megacolon
megaduodeno, megaestómago, megaesófago, megavesícula biliar, la, 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 la zona donde se elimina la bilis, sobre todo el colédoco, megacolédoco, megauréter, el uréter también. Todas esas estructuras, ¿verdad?, que tienen una musculatura lisa que hace que actúe como dando movimiento del peristaltismo. El uréter, para que haciendo con su peristaltismo elimine desde el riñón hacia abajo, hacia la vejiga, y lleve la orina. Y el colédoco, el hepático, etcétera, para que la bilis vaya al tubo digestivo para participar del proceso de digestión de los alimentos. Y bueno, ocurre que estos megas, entonces, vamos a citar sobre todo los megacolon, que son los que muchas veces vemos con frecuencia o con más frecuencia, comienza a producirse una dilatación y el individuo comienza a no defecar. Ella se vuelve constreñido. De un individuo que se iba normalmente de cuerpo una vez al día, ¿verdad? Ahora no se va a hacer 3, 4, 5 días y va pasando ya una semana y 2 semanas. ¿Y qué se está formando ahí? La materia fecal se está depositando y forma un tumor de materia fecal llamado fecaloma. Hasta el punto que llega en un momento dado a obstruir totalmente y el individuo ya no ni defeca hace 15 días o más, ni ya ventosea y comienza a tener vómitos fecaloides muy malolientes y con un vientre muy abombado. Por eso viene a la urgencia, se presenta como un abdomen agudo quirúrgico. Entonces el cirujano abre el vientre, hace una laparotomía y encuentra el intestino grueso, ya sea el transverso, el descendente o el ascendente, muy dilatado. Y resecciona esa parte dilatada y hace una unión, ¿verdad?, del resto de la parte sana y saca esa parte dañada y envía al laboratorio de histopatología, donde efectivamente el patólogo tiene el diagnóstico final de que hay una destrucción de todos los plexos del Meiner-Auerbach, por ende esto es compatible con un Chagas, de la forma como se hace el diagnóstico. El diagnóstico en cuanto a la parte cardíaca lo vamos a hacer por los síntomas clínicos que nos refiere el enfermo, línea o arritmia, que ellos nos refieren como corazón pereré, o a veces se presentan con edema ya de miembros inferiores, comienza de abajo para arriba el edema, se le va hinchando, ya tienen el famoso yuku-A y luego ya no pueden realizar mayores actividades en el campo, en su cocue, como ellos dicen, en su chakra, y ya prácticamente le vuelve invalidantes, ¿no? En la etapa de más responsabilidad, porque ya tienen 40, 50 años, ya tienen una familia que tiene que mantener y se encuentra afectado con esta patología, ¿verdad? El diagnóstico, como le dije, en primer lugar, la historia clínica es una patología que se ve en esa zona endémica acá en el Paraguay, en Argentina, en Brasil, etc. Y hay la vinchuca, que es un vector, no es venenoso, no es que toxina, es el vector el que transmite el Trypanosoma cruzi. Y aparte de ello, existe para el diagnóstico del electrocardiograma, hay que hacer inclusive inmunofluorescencia para detectar los anticuerpos y con ello se hace el diagnóstico. Acá es importante la profilaxis, rociar por lo menos 2 veces al año con algún insecticida para matar a estos vectores que son la vinchuca, ¿verdad? Pero lo más importante sería si puede cambiar su rancho por un rancho de material con techo no precisamente teja, que sea por lo menos de zinc, chapa de zinc o lo que sea, y que del material de ladrillo haga sus paredes, porque o si no, si hace otra vez de madera o de adobe, se agrieta, y en esa grieta es donde se esconde, vamos a decir, durante el día, y a la noche salen a picar. Y es entonces la enfermedad de Chagas.
Luego tenemos a los dípteros, acá entre los dípteros tenemos las moscas y los mosquitos. Las moscas que van a dar la miasis primaria o secundaria, donde salen las famosas larvas, ¿verdad? Que nuestra gente común le llama ura. Y esas larvas luego caen al suelo y de ahí sale la forma adulta de la mosca. Y cuando está en una de esas úlceras ahí, esa llaga llamada, ¿verdad? La miasis, la ura, hay muchos, no es una sola larva, sino muchos, porque ahí se depositaron los huevos de esa mosca hembra que fue fecundada y que ponen los huevos ahí y de los huevos salen las larvas que luego caen al suelo y se transforman en forma adulta. Bueno, el grupo de insectos incluye también a los insectos, a los mosquitos. Los mosquitos no es que sean venenosos, pero son transmisores de enfermedades. Así tenemos el flegótomo, transmite la leishmaniasis visceral y la leishmaniasis cutánea y mucosa, sobre todo en la zona endémica del bosque donde hay cierto grado de temperatura y humedad. El caranchá se llama en guaraní este flegótomo. El otro mosquito que nos interesa es el anófeles, que es el que produce, es decir, que transmite, ¿verdad? El esporozoito de los plasmodium vivax y falciparum, que dan la fiebre terciana, benigna el vivax y maligna el falciparum. Terciana porque aparece cada 72 horas fiebre. Por ejemplo, hoy tiene fiebre, mañana no va a tener, pero pasado va a volver a tener. Con esa historia muy característica, más la zona de donde viene, te digo, la zona del Alto Paraná, en los bosques con cierta temperatura y cierto grado de humedad, etcétera, es el hábitat ideal de estos mosquitos, ¿verdad? Que transmiten al plasmodium. Existen otros plasmodium que no hay acá en Paraguay, en el África, el malaria y el ovales, ¿no? Pero eso dan la fiebre cuartana, ¿no? Eso vamos a citarnos para que conozcan. Pero acá lo que nos interesa es el vivax, que da, como les repito, la fiebre terciana benigna, terciana porque sucede cada 3 la fiebre, y benigna porque no suele ser tan grave. En cambio, el falciparum da la fiebre terciana maligna. Y un acceso palúdico implica, ¿verdad?, una primera etapa de medio minuto, de media hora, 30, 20, 30 minutos, que tiene frío, frío, frío y quiere que se le tape por más que haga mucho calor en el ambiente exterior, ellos tienen mucho frío. Después tienen una etapa que dura aproximadamente otros 30 minutos o 45 minutos de calor. Se saca todo lo que se les puso porque tenía frío, su frazada, su ropa, todo. Es la etapa de la hiperpirexia, sube la temperatura. Y eso dura un par de minutos y luego se produce una caída de la fiebre por glisis, ¿verdad? Y esa caída termina produciendo una gran sudoración profusa que moja todo su ropa, la cama y todo, su sábana, etc. Y con eso termina ese acceso palúdico por esa vez. Pero ese acceso palúdico vuelve a repetirse varias veces en el día, ¿verdad? Y así están por varios días. Algunos terminan a veces, vamos a decir, entre comillas, curando solo, o si no, vuelve a repetirse después de unos días y así pueden estar varias semanas. Por eso es que vienen a la consulta, ¿verdad? Ya después de varias semanas de estar con este cuadro llamado de fiebre terciana benigna o maligna. Maligna porque da un toque ya en el sistema nervioso central que puede llevar a encefalitis con convulsiones, coma y a la muerte, por ende, ¿verdad? Esta forma del falciparum, del plasmodium falciparum. Acá también hoy día ya se cuenta con vacunas, pero acá no lo tenemos, pues hay que hacer entonces la profilaxis, ponerse repelente cuando se va a entrar al monte a trabajar, a cortar árboles para abrir camino, a hacer colonizaciones, ¿verdad? O usar telas metálicas en las ventanas, en las puertas, poner mosquiteros, ¿verdad? Y taparse bien, evitar entonces así que sean agredidos por estos mosquitos y que evitar que no se junte agua dulce que es estancada ahí donde ellos depositan su huevo. Y en último lugar tenemos el Aedes aegypti, el otro tipo de mosquito que da el dengue, la chikungunya y el Zika. ¿Verdad? El dengue
que es una enfermedad también llamada a veces en la jerga popular como fiebre rompehuesos, porque da una mioartralgia generalizada como si te tuvieras una fractura ósea. Bueno, el mosquito o la mosquita, porque la hembra fecundada es la que pica, que necesita material nutritivo para su ovoposición, es la que pica y transmite con su picadura el esporozoito. Y ese esporozoito sigue su ciclo evolutivo, ¿verdad? Y de ahí que puede producir una serie de lesiones, sobre todo va y invade los glóbulos rojos, produce hemólisis, después puede ir al hígado, ¿verdad? Y ahí tenemos, ahora han visto ustedes en microbiología ya el esporozoito, el trofozoito, el merozoito y los gametocitos, después macho y hembra, que son los que chupan el mosquito de un enfermo, y este gametocito macho y hembra que fue picado, que fue adquirido por el mosquito, la mosquita al picar en el intestino, se produce la cópula y de ahí vienen a la glándula salival y entonces están en condiciones ya de transmitir la enfermedad al próximo individuo que es picado por ella. Pero acá también hay que cuidar, eso es con relación al lo que le estoy diciendo, el esporozoito, monozoito, etcétera, el plasmodio, el ciclo evolutivo del plasmodio. En cambio, el dengue es que da la fiebre, rompehuesos, mioartralgia generalizada, fiebre, una primera etapa que dura 2 o 3 días, y después cae la fiebre del enfermo, se cree ya curado y aparece una segunda fase que dura otros 2 o 3 días de fiebre y hace una fiebre bifásica, o en camello, dromedario, se dice por la, ¿verdad? O en silla de montar, una fiebre bifásica. Y esa fiebre bifásica en dromedario, en camello, puede durar varios días e inclusive en la segunda etapa puede aparecer una forma muy agresiva ya con nódulos, es decir, urticantes, eritematosos en los miembros y puede llevar inclusive a una plaquetopenia y a una coagulopatía de consumo y puede dar el dengue hemorrágico, el dengue grave con un fracaso renal agudo, después ya un síndrome de disfunción multiorgánica y puede llevar por ende a un colapso y a un shock fatal finalmente, porque mata en la forma que puede matar ese dengue, ¿verdad? Que es lo que más vemos. La Zika casi no hemos visto, el chikungunya se vio en algunos otros casos, pero suelen dar la misma manifestación clínica. El diagnóstico, encontrando por supuesto el anticuerpos contra estos virus, ¿verdad? O cultivando el virus, ¿verdad? Porque es un virus, el dengue, ¿no? Hay 4 cepas diferentes, 1, 2, 3 y 4. Y cuando te pica uno, te da inmunidad para esa cepa, pero las otras cepas no. Entonces puede tener dengue 2 y 3 veces también, ¿verdad? El diagnóstico ya le dije, haciendo el dosaje de anticuerpos o cultivo del virus. Hay hoy día ya vacunas contra el dengue. Bueno, luego tenemos dentro del grupo a los sifonácteros, que son las pulgas, ¿verdad? Y sifonácteros, las tunga penetrans, el pique, o tú, en guaraní como le llaman, entran por la piel ahí de los pies, sobre todo cuando anda descalzo en un suelo contaminado, y pican mucho, y la hembra fecundada es la que pone mucho huevo y tiene color blanquecino con un punto negro. Hay que sacar con un estilete, con una aguja completo esa zona blanquecina, que son miles de huevos, cientos, centenares de huevos que están ahí, y queda como un hueco, un pocito que hay que hacer curaciones, suero, vacuna antitetánica y antibiótico. Luego tenemos los lepidópteros, que son las larvas de las mariposas, que son, estas mariposas ponen sus huevos sobre todo sobre las plantas ornamentales en el jardín, en los lechos de las plantas de la ama de casa, y de eso luego sale la larva, que es como un gusano todo con pelo, pero tiene 2 pelos más puntiagudos, vamos a decir, y que ahí adentro está una sustancia química muy irritante que es la que produce el dolor y las manifestaciones clínicas de la picadura al romperse estas pequeñas agujitas que tiene ahí, vamos a decir, estas larvas.
de mariposa. Estas larvas de mariposa luego caen al suelo y de ahí salen ya la mariposa adulta volando. Esos son los lepidópteros o la larva de mariposa. Luego tenemos los hemípteros, ¿verdad? Entre los hemípteros tenemos los chinches de la cama que producen picadura a la noche y uno amanece después con pequeños puntitos rojitos como ronchitas que le pican, molestan, escondidos entre las endijas ahí de la parrilla de las camas o entre los colchones. Y el otro grupo es el de los eminópteros. Acá tenemos tres componentes: las abejas, las avispas y las hormigas. Estos tres sí son venenosos, ¿verdad? Sobre todo la abeja la reina y la avispa africana, que atacan a veces en enjambre. Sus picaduras pueden producir, por la toxina que nos inoculan, pueden producir efectos deleterios que pueden llevar inclusive a un shock anafiláctico, igual que lo que decíamos en la picadura de los escorpiones o alacranes, y que pueden por ende llevar a producir la muerte si es que rápido no se actúa. En los muy alérgicos se da estos cuadros así, ¿no? Y las hormigas también producen el ácido fórmico, que es lo que inoculan, y por eso es que pican mucho y luego se pueden formar pequeñas vesiculitas como gotas de rocío que uno se rasca y rompe esa vesiculita porque da un dolor urente y picante, y esa ulcerita rota por ahí puede ser una puerta de entrada de alguna infección, ¿verdad? Bueno, chicos, esto es a grosso modo todo lo que podemos decir de los artrópodos. Vamos a seguir en otra clase. Casi unos 50 minutos. ¿Está bien?